A los demás no va a promediar esta calificación, no va a entrar. Bueno. Ok, chicos. ¿Dudas? Entonces nos vemos el lunes. En mi parte no, maestra. Ok. Bueno, continuamos. Nos quedamos en la parte de las fuentes de contaminación, es decir, saber cómo van a llegar los microorganismos al alimento, ¿sí? De dónde viene cada uno de estos. Y bueno, vamos a empezar con las etapas de la contaminación, obviamente de la leche cruda, que es el alimento en fresco aquí en este caso. La contaminación inicialmente empieza durante la extracción, es decir, de una manera endógena. Cuando estamos hablando en el interior de la ubre. La leche, normalmente cuando las vacas, ¿sí? Son vacas bien sanas, con un buen bienestar, normales, sin problema de ningún índole de salud, que no tengan ningún síntoma que les indique que pueda dañar al alimento, por ejemplo, que tenga algún daño de un signo de alguna mastitis, sí, que es uno de los problemas muy, muy comunes, se van a encontrar algunos microorganismos, en el caso de pues, como Streptococcus agaliti, Streptococcus disagalati y Streptococcus uberis. Estamos hablando también de especies como el género de micrococos y estafilococos, que son bastante dañinos en el caso de que el animal lo tuviera y podría pasar y llegar al alimento. La otra parte es, bueno, la leche también puede ser contaminada a través de microbiota patógena y que esta, bueno, viene de animales que ya tienen el problema de salud como tuberculosis o como mastitis, que son problemas de salud que puede llegar a infectar o contagiar a otras animales del hato y que puede afectar finalmente al alimento. Sabiendo que este alimento, en el caso, por ejemplo, de tuberculosis o de mastitis, estamos hablando de especies con géneros que aun cuando ustedes apliquen un tratamiento térmico, ¿sí? Podría conservarse alguno de estos microorganismos. Y estamos hablando de especies como Streptococcus agalati, Staphylococcus aureus, algunos coliformes, Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium, Piógenes, Clostridium perfringens, que son muchos de estos microorganismos que aún con tratamiento. ¿Sí? Para interrumpirla, pero una compañera está tratando de entrar desde hace rato y dice todavía que está en sala de espera. A ver. Okay. Es Ana Karen Ibarra, pero sí ha estado desde el inicio. Gracias. Okay. Perdón. Y bueno, se lleva esta infección teniendo este problema. Esto sería durante la extracción y sería una infección inicial del alimento a través de las glándulas mamarias en donde podría estar el problema y que bueno, empieza a través de los pezones entrando en el interior de las glándulas mamarias. Por eso es endógena, porque se puede llevar dentro y entonces el problema cuando ya está en la sangre es que ya puede llegar al alimento y al momento de tener contacto con la secreción, en este caso que es la leche, pues puede llevarse a cabo, ¿sí? Junto con todo y el microorganismo. ¿Y cómo van a obtener o cómo pueden obtener o cómo va a llegar este microorganismo al animal? Bueno, ya dijimos, llega, bueno, hay un a través de que cuando hay el hato, ¿sí? El hato va a ser el conjunto de animales que están en un establo y que uno de ellos genere o pueda tener ese problema, va a contagiar al resto. ¿Y quiénes van a ser los vectores
para que se lleve a cabo o que puedan transportar ese microorganismo de un animal a otro, pues principalmente las moscas, ¿sí? Entonces, es bien importante asegurarse que el animal en la granja esté en las mejores condiciones. ¿Por qué? Pues porque si no lo está, puede generar este tipo de problemas. Ahora bien, antes de que llegue a la industria de los alimentos, la gente que se encarga en la industria ganadera de este tipo de animales, que finalmente están relacionados con ustedes y con la agricultura, que es la parte de la ganadería, que es lo que parte hacen sus compañeros de producción animal, que se deben de encargar de tener ese manejo sanitario del ganado, ese bienestar de salud que debe de tener el ganado, pues es para que evitar que pueda llegar esto a la industria. Es esto. Es decir, encargarse que se tomen esas medidas de bioseguridad en la granja para que cuando el animal pueda ser, recuerden que en la producción animal, en las industrias, los animales están hechos para un fin, ya sea para reproducción, ya sea para carne, ya sea para leche, ya sea para, o sea, hay diferentes, o incluso para reproducción que sean animales, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se le dice? Tenía aquí la palabra. Que los agarran para preñar a las hembras, ¿cómo se dice? ¿Sementales? Un buen semental, correcto, gracias, ¿sí? Entonces tienen que procurar y para que puedan tener todo esto, pues deben de cumplir desde la nutrición del animal hasta todo lo que es el manejo sanitario y el bienestar animal, ¿sí? Y que pueda llegar esto. Y así se va a poder evitar que haya este problema, ¿sí? ¿Cómo puede llegar? Pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, usted dijo que aunque tomemos la pasteurización como una forma de esterilizar la leche y siguen teniendo estos microorganismos, ¿qué método, qué otra cosa se puede hacer para eliminarlos y que no afecte como tal a la leche o al consumidor? La ultrapasteurización, que es la esterilización. Recuerda que dentro de un tratamiento térmico hay el tratamiento, y lo vamos a ver en este tema al final, la diferencia entre pasteurización y esterilización. Los dos son tratamientos térmicos, pero va a depender el alimento, obviamente, el tipo de alimento, de su pH, y va a depender, ¿sí?, qué tipo acuérdense que la pasteurización solo va a evitar el que pueda crecer algún microorganismo, pero si ese alimento tiene ya un microorganismo, la esterilización, que es un tratamiento más grotesco, más severo, va a matar a todo, hasta las esporas, ¿sí? Que son las que acuérdense que las esporas son termorresistentes. Entonces se tienen que utilizar. Recuerden que en el mercado, por eso la vida de anaquel de la leche en el mercado va a depender mucho su costo va a depender mucho del empaque y del tratamiento para alargar esa vida de anaquel. No es el mismo costo si ustedes compran una leche ultra pasteurizada a si ustedes compran una leche que simplemente es pasteurizada, como las que están en el refrigerador. Vayan ustedes al súper y saquen por ejemplo, leche Lala o no sé, la Alpora o la que más les guste, en el área de los refrigeradores que vienen en esas botellitas vienen de plástico, ¿no? Creo que son, ¿no? Y algunas son de cartón, creo, ¿no? Y no es lo mismo que vayan ustedes al estanque donde no estén en refrigeración, porque ya el tratamiento que llevaron es un tratamiento que ya no necesitan como almacenamiento, temperaturas bajas. Entonces los tienen simplemente que son las ultrapasteurizadas, que es lo mismo una ultrapasteurización a una esterilización. ¿Sí? Okay, ¿Sí, gracias, Oscar? profesora. Sí. Entonces ahí sí elimina todo. Entonces es muy importante estar seguras, por eso es importante antes de que el alimento pueda llegar. Ahora, a esto iba de que qué bueno que leyeron
o que vieron el pequeño documental, ¿sí? De lo de la leche, porque ahí habla de la leche bronca, que hay gente que puede estar a favor y hay gente que no, pero de eso de qué va a depender, pues va a depender del bienestar animal, va a depender de que sí va a tener muchas propiedades curativas y va a ser una leche mucho más nutritiva, por supuesto que sí, pero puede haber un riesgo. Y ustedes, si vieron el documental, ustedes vieron diferentes casos de una persona que se llegó a ser muy rica vendiendo leche bronca. Hasta una pareja que hablaba de la venta de leche bronca, pero que todo el tiempo estaban preocupados por cualquier problema que se podía presentar. Entonces, es importante porque recuerden que aquí la leche es el líquido que se va a dar en las glándulas mamarias. Ahora recuerden que todos este tipo, sobre todo tuberculosis, difteria y la otra, ¿cómo se llama el otro problema? Brucelosis, pues son enfermedades que están dentro del torrente sanguíneo y que son parte de circulatorio. Entonces es bien importante que aquí lo podemos ver, la parte de la infección inicial que está dentro, que se va a dar dentro de esa ubre. Así que la leche, sabemos que cuando está dentro de esa ubre, pues va a ser una leche casi estéril, con una contaminación o una cantidad de microorganismos pues muy baja. Por eso es que la cantidad de microorganismos que es tan baja, pues eso la hace que es una leche que sea casi estéril. Y que cuando llega a través de la salida de esas vías por esa ubre, pues es cuando toca y empieza esa primera contaminación a través de la canal del pezón, que ahí es obviamente qué microorganismos vamos a poder encontrar ahí, pues vamos a poder encontrar Corynebacterium y micrococos, que son los microorganismos que nos van a dar, ¿sí?, la tuberculosis, que nos van a dar la difteria o que nos va a dar la brucelosis. Entonces, en la glándula mamaria, todos los microorganismos alcanzan la ubre y pueden llegar a contaminar la leche antes o después del ordeño. Antes, porque si estos microorganismos ya están en el torrente sanguíneo del animal, la leche ya está contaminada. La leche que obtengan de un animal que tenga tuberculosis, de un animal que tenga difteria o de un animal que tenga mastitis o de un animal que tenga brucelosis, es una leche contaminada. Por eso es una leche antes o después. ¿Por qué? Pues después porque pueden obtener esos microorganismos cuando se está ordeñando si la ubre no está limpia. Si esa ubre contiene mastitis o tiene mastitis, pues vamos a encontrar estafilococos, estreptococos, y entonces esto va a causar mucho más problema debido a que son microorganismos patógenos que van a circular por la sangre, que nos pueden provocar tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis o brucelosis por Brucella abortus, ¿sí? Entonces es importante evitar que esta condición pase. Ahora, aquí podemos ver, estamos hablando de una vaca sana, que los animales normalmente en una ubre sana tienen aproximadamente 10 a la 3, es 10 a la 3, unidades formadoras de colonia por mililitro. Y que esto durante el ordeño puede llevarse a cabo esa infección. Y entonces aquí ya estamos hablando de que aquí entre el ordeño que puede haber, recuerden que si no hay limpieza, no hay higiene, tenemos un ambiente que no es adecuado, desde que hay estiércol, que hay camas contaminadas de pajas, que la tierra, que el agua, etcétera, etcétera. O simplemente el equipo que utilizan para llevar el ordeño, porque el ordeño tanto puede ser manual como automático. Si es automático, usando estos racimos del tubería para llevar a cabo la succión de las glándulas mamarias y poder traer la leche, y no está limpio, bueno, ahí puede llevarse la contaminación.
o que si, bueno, si el cuarto puede estar infectado y que hay algún problema de lesión en las glándulas mamarias o en la ubre, ya vamos a tener un problema porque inmediatamente los microorganismos que van a estar presentes van a atacar esa herida, esa lesión, y entonces va a haber problemas. Entonces aquí estos cuatro, pues van a ser vectores que van a lograr, llegar, ayudar a los microorganismos a que lleguen a las glándulas mamarias, a la ubre. Y si llega a la ubre, obviamente, pues ya la regamos. Permítanme tantito. Ya acabó. Oigan, chicos, ¿ya votaron ustedes? Pregunta. No. No, profesora. ¿Nadie votó? No, profesora. No. ¿Por qué no votaron? ¿A qué hora se acababan las votaciones? Ay, a mí se me pasó. A las 4, profesora. No, pues ya acabó. Hijos, se me pasó. Vean, estaba tan ocupada que hasta las votaciones, que era importante. Bueno, a ver quién quedó. Entonces, estamos hablando de microorganismos de origen, que ya le llamamos microorganismos de origen mamario. Estamos hablando, pues son las más accesibles, que estamos hablando del pezón de la ubre. Y que aquí, bueno, puede incrementar la mastitis, el número de microorganismos como Streptococcus, del género Streptococcus, estamos viendo 3 especies del género Streptococcus, como Uberix, como Dysgalacti, como Agalacti, o Staphylococcus aureus, que de Staphylococcus aureus va a generar esta toxina termoresistente, o Mycobacterium tuberculosis, o Brucelas abortus. Cualquiera de estas, pues va a ser un dolor de cabeza. De hecho, cuando un animal en el ganado, cuando está en el manejo sanitario, en la granja, en el ganado va a contener tuberculosis o brucelosis, es un animal que se tiene que definitivamente sacrificar y poner en cuarentena inmediatamente al resto del hato. Por eso cuando llega un animal a una granja nuevo, que se compra un animal, se tiene que dejar en un momento de adaptación para que ese animal observarlo, estar seguros que le pusieron todas las vacunas, ver que no genere ningún problema, analizarlo físicamente al animal, que no traiga ningún problema, que tenga toda su cartilla de vacunación y de desparasitación. O sea, es todo un arte para que después poderlo unir con el hato y ver el comportamiento y estar en observación constante para detectar si es que hay algún problema. Y si hay un problema, pues hay que aislar al animal y sacrificar y poner en cuarentena, porque entonces esto después repercute pues en muchos problemas de salud, pero además también en mucho dinero. ¿Qué pasó en el video que vieron, en el documental? ¿Cuál fue uno de los problemas? Que un chico se enfermó con Escherichia coli. A ver, Yael. Pues como dijo la compañera, ¿no? Que el chico se enfermó por Escherichia coli, pero que además hubo más casos aparte de él, donde se enfermaban las personas. Incluso demandaron, ¿no? A la empresa que pues repartía o vendía este tipo de leche bronca. Y realmente el dueño de la empresa, pues, cree que era más benéfica para las personas que les hiciera daño, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es el problema que más como que me impactó, ¿no? Que piensen que la leche bronca era muy, muy buena, pues, muy buena para la salud, y pues que realmente no es así, porque está científicamente comprobado que es pues mala por los microorganismos que tiene, ¿no? Así es. Oscar, ¿qué ibas a Por decir? ejemplo, sí, acerca del video, que
de los microorganismos, que este chico se enfermó de una acumulación de Escherichia coli y que tuvo una enfermedad en el hígado. Sí, creo que fue en el hígado. Y pero que no nada más fue el único caso, que también había una persona ahí en el hospital que estaba igual infectada, la niña, con la ¿cómo se dice? El consumo de leche bronca. Ujú. Entonces, el problema aquí, en el caso de, y sí, bueno, he oído de gente que consume leche bronca como parte de medicina. Y sí, en efecto, es una leche pues bastante nutritiva, te ayuda mucho. El riesgo es El riesgo es que si esa leche tiene alguna de estas bacterias, pues todo se complica. Todo se complica. Y no sabe uno en qué momento puede llegar este problema al animal. Por eso es bien importante seguir todo ¿cómo se dice? Todas estas prácticas de manufactura, todas estas operaciones, ¿sí? de sanidad, porque si no, entonces no nos daríamos cuenta qué va a pasar, y sobre todo cuando hay relación entre animal y alimento. Ahorita para los que alzaron la mano, ¿quiénes son? Los que acabamos de participar. Sí, hay dos más que alzaron la mano. Esos participan más adelante. ¿Les parece, chavos? No sé quiénes son, quería saber. Hay 3. Sí, profesora. ¿Quiénes son? Nada más díganme para que... Alison, Sí, Angélica y Diana. Ok, ahorita más adelante participa, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Es muy importante lo que tiene uno que hacer desde el inicio. Por eso, aquí, en el caso del manejo de la microbiología, cuando trabajamos con un alimento en fresco es una cosa, y cuando estamos hablando de un alimento procesado va a ser otra, ¿sí? Pero siempre hay que empezar de ver cuál es la biota inicial que va a traer el alimento, porque ¿de qué va a depender? Pues depende de las condiciones en la que se desarrolla. Y entonces, bueno, estos pueden alcanzar la leche por vía mamaria de 2 formas. La mastitis, en caso de un problema de mastitis, que va a ser que es mastitis, inflamación de la ubre o de glándula mamaria. ¿Y qué más es? Pues sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa que surge con respuesta de la invasión de agentes patógenos a través de la canal de pezón. Eso es lo que es la mastitis, ¿sí? Entonces, es importante saber qué es. Ahora, la parte ascendente de esta empieza por medio de la invasión. Lo que hacen las bacterias es que se adhieren a la piel. ¿Cómo van a actuar? Llegan a la piel de la ubre y posteriormente llegan al ordeño, entrando a través del esfínter del pezón, ¿sí? Entonces, aquí el tejido glandular, cómo están los ductos, esta va a ser el sistema del pezón, el canal de la pezón, que es por donde puede llegar y va a entrar el microorganismo, ¿sí? Cualquiera de estos microorganismos como Streptococcus agalatis, los Streptococcus suberis, Streptococcus dicalatis, Staphylococcus, y que van a llegar e invadir para empezar a infectar ese tejido. Llegan a cada uno de estos crestas que se ven aquí, que aquí se ven en grande, que son los vasos sanguíneos y las células musculares. Estos se llaman alvéolo, que es por dentro está todo lo que es las células epiteliales o el tejido epitelial, que es donde van a empezar a invadir y acomodarse, y empieza a llevarse a cabo esa inflamación, porque bueno, estamos hablando de hay capilares sanguíneos, estamos hablando de una membrana basal, estamos hablando de parte de las células donde va a empezar a surgir esa inflamación, porque va a ser una respuesta que va a tener el sistema inmune del animal
y va a empezar a responder con esa irritación color rojiza que se presenta. Pero es la forma en cómo van a actuar, entrando a través del esfínter, ¿sí? Y bueno, obviamente hay la parte descendente, que es la otra vía. ¿Sí? La primera es la invasión. ¿Cómo van a llegar las bacterias? A la ubre, a través de la canal, a través del esfínter, a través de esta parte, de la entrada de la teta de la vaca. Y la otra, que es la descendente, o la hematoma, que son los microorganismos que van a causar una enfermedad sistémica, ¿sí? Que va a tener propiedad de movilizarse por la sangre a través de capilares mamarios a infectar a la ubre. Y aquí ya estamos hablando de salmonela, de Brucelas abortus, de Mycobacterium tuberculosis, que es otro tipo de infección, pero que va a ser mucho más hematoma, es decir, a través del torrente sanguíneo. Y si este problema viene, recuerden que el problema de la tuberculosis principalmente y la brucelosis son problemas que puede pasar de una enfermedad que pasa de animal al hombre o del hombre al animal. ¿A eso cómo se le llama? Zoonosis. Zoonosis, ajá. Entonces, estas se pueden dar de esa manera. Por eso es muy importante, pues no, Iris, me estás rayando mi pantalla. Por eso es bien importante, pues darse cuenta y evitar, que llegue o que pase esto. ¿De acuerdo, chicos? Obviamente, pues, al momento de invadir las bacterias, estas invasoras, pues va a haber defensa a través del sistema inmunológico por la estructura de las tetas, por células blancas que van a destruir algunas bacterias y van a atrofiar alveolo, ¿sí? Sin embargo, esas células blancas que son los leucocitos, pues igual, o sea, van a batallar y van a tratar de tapar y evitar que pues entre esa bacteria a través de ese esfínter, a través de ese hoyo, y puedan dañar todo lo que es el sistema del tejido alveolo. Sin embargo, bueno, lo pueden invadir y eso hace que pues se inflame la pata. Entonces, dudas de cómo puede cómo puede darse inicialmente el problema del contacto de las bacterias con la leche, chicos. Profesora, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, ya si fuera el caso como descendente y ya estuviera en el torrente sanguíneo, ¿se puede revertir o algo así? Porque igual en el video decía que no se les podía dar como medicamento. No. Por eso es que yo les dije desde el inicio que cuando un animal está en el hato y presenta brucelosis o micobacteria o incluso mastitis, entonces, es un animal que se tiene que sacrificar. Es un animal que no se... Y que el resto de los animales, que se llama hato, el resto del hato se tiene que aislar y poner en cuarentena para ver si, como es altamente contagiosa, se tiene que asegurar que el resto de los animales pues no la hayan contraído, porque si la contrajeron, pues hay que sacrificar a toda la cabeza. Entonces, por eso es que les digo que es importante pues evitar esto. ¿Y esto cómo llega? ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo pueden ser las fuentes? Pues son muchas, mire. Las fuentes pueden ser las moscas, pueden ser los roedores, puede ser que llegó, les digo, un mal manejo porque llegó un animal nuevo y no lo revisaron y no se dieron cuenta y llegó con el problema de tuberculosis, por ejemplo. Ya lo traía. Y entonces, pues, al juntarlo, sin dejarlo en cuarentena antes o en el ambiente de adaptación, pues ahí ya llegó. O que el trabajador a través de las manos
lo pase, o que el trabajador tenga tuberculosis y se la pase al animal. Recuerden que son problemas de salud que es de una u otra. Es zoonosis. Entonces es bien importante. Cuando se lleva manejo sanitario, en producción animal tienen ellos una materia que es más, yo la doy, manejo sanitario, y la voy a dar el siguiente trimestre. No se da todos los trimestres. Se ve todo esto. ¿Para qué? Pues para evitar que cuando llegue ya sea a la industria de los alimentos o a la industria de la producción o a donde vaya a llegar, no traiga estos problemas. Porque además, pues hay mucha pérdida económica y eso es lo que el empresario no quiere, tener pérdidas económicas. Déjate tú la salud del consumidor, a ellos no les interesa la cuestión económica porque vienen demandas, vienen obviamente aparte de lo que pierden, porque imagínense, pierden una cabeza de ganado solo por un error. Entonces, esos animales no hay reversión, no se puede revertir. Hay animales con enfermedades que se pueden tratar, sí, pero este tipo de enfermedades no. ¿Sí? Sí, gracias. Eso es importante. Ahora, en el caso, por ejemplo, del asunto del video, pues el problema se dio por Escherichia. Imagínense, Escherichia coli, pero ¿qué es Escherichia coli? La O157, que es súper patógena. ¿Sí? En el caso de Escherichia coli, recuerden que hay varios serotipos. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? El ambiente, que es otra fuente de contaminación importante para la industria de la leche como fuente de contaminación, pues tiene que ver mucho con la atmósfera, con el establo, ¿sí? ¿Qué tipo de carga de microorganismos va a tener? Tiene que ver mucho con la limpieza, en donde está a su alrededor, cómo está el alrededor de los animales, todo esto. Entonces, pues sabemos que toda esta carga microbiana viene de algunos piensos ácidos. El pienso es un alimento, ¿sí? Que está como si fuera, de cuenta que fuera hecho de mucha fibra, como esas barritas que a veces nos comemos las mujeres que tienen muchísima fibra y estamos masticando todo lo molido, la linaza y todo eso que está uno y hasta te cuesta trabajo pasarla. El pienso es algo así parecido, es como bloques de alimento como en presión, como de barras para los animales. Y que estos, pues muchos de ellos que son ácidos, entonces, por lo tanto, pues van a traer especies del grupo de las bacterias lácticas y van a traer especies del género Clostridium. El polvo, que es otro problema en lo que son las granjas, el polvo que se puede encontrar en el heno, en la paja, que es lo que consume también el animal, pues también van a contaminar la leche con microorganismos esporulados. En este caso, ¿cómo? Estamos hablando de microorganismos esporulados como del género Bacillus y Clostridium. A partir de ahora, chicos, vayan haciendo sus fichas, sus tarjetitas, como sea, de nombres de microorganismos y qué es lo que pasa, porque si no se me van a hacer bolas. Son muchos los que vamos a ver. También, pues muchos de estos bacterias, por ejemplo, butíricas, que van a ser perjudiciales, que vienen de los ensilados también. El excremento, ¿sí? De la misma vaca o del mismo animal, que es una fuente principal de enterobacterias. Dentro de ellas estamos hablando de Escherichia coli. Y Escherichia coli, estamos hablando de la especie Escherichia. Pero si nos enfrentamos en especies de Escherichia como la O157, creo que es O157H, O157, déjenme acordarme del nombre. Bueno, la O157 enterohemorrágica, pues va a pasar que es lo que tuvo el niño, ¿no? Que ya estaba, que ya estaba, pero si de veras lo salvaron,
y cómo quedó emocionalmente también. Entonces, ¿por qué? Pues, aparte el daño, ¿no? De sus hígados, o sea, ya presentaba los hígados de una persona de 50 años sí, y que porque exacto, porque estamos hablando de una especie de bacteria patógena que se va a meter al torrente sanguíneo. Y recuerden que el torrente sanguíneo, pues es la circulación general de todo el cuerpo y pues reparte todo en todos los órganos, por eso es que los daña, ¿sí? Y es difícil de erradicar y de quitar precisamente porque está en el torrente, no es tan sencillo. Y que bueno, todo esto, ¿sí? Pero esa E. coli solo afecta a niños y ancianos, ¿no? Bueno, en este caso afectaban niños y ancianos porque son los que tomaban esa leche. Ajá. Pero recuerden que los microorganismos no saben de edades de la gente. ¿Sí? Entonces, si este microorganismo está presente en algún alimento, sea quien sea la edad que tenga, lo va a enfermar. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, aquí se hablaban de niños y ancianos, sí, cierto, pero porque pues eran los que pues se les daba este tipo de leche porque les digo, o sea, por las condiciones que tenía la leche, que eran nutritivas, que ayudaban, que quitaban enfermedades, que quitaban asma y no sé qué tanta cosa. ¿Sí me explico? Y tal vez tengan razón, pero recuerden que las mismas vacunas, a veces las vacunas causan más problemas que la misma enfermedad. Eso pasaba, por ejemplo, con la vacuna del rotavirus. La vacuna del rotavirus en 1998 la tuvieron que sacar del mercado para poderla modificar porque era un problema, porque les daba los efectos secundarios que tenía la vacuna eran mucho más fuertes que si les daba la enfermedad. Entonces la sacaron, la modificaron y ahorita pues ya está en la cartilla de vacunación de los chavitos. Entonces, así pasa en este caso. Todo esto que viene del ambiente, sabemos que muchos de estos microorganismos van a venir principalmente de fuentes como el agua, el aire, de insectos. O sea, todos estos van a ser vectores, roedores, los brazos, las manos del personal que va a trabajar. Si ustedes ven estas imágenes que yo puse aquí, pues están muy decentes. Decentes en cuanto a limpieza. O sea, vean, la señora aquí que está laborando, esta persona que está laborando, podemos observar que trae guantes, trae su cofia, trae botas, pero a veces ni siquiera eso llega a suceder. Hay granjas que no pasa eso. Entonces también va a depender mucho de eso, qué tipo de calidad de leche microbiológica vamos a tener. ¿De acuerdo? Los microorganismos principales que van a provenir del ambiente también van a depender mucho del clima, porque si estamos hablando en tiempos de verano, muchas de las vacas en verano, como hace calor, hay lluvia y hay pastizales verdes, pues la mayoría están al aire libre, están pasteando al aire libre, entonces los niveles de contaminación en el caso de estas, pues son mucho más bajos. ¿Por qué? Porque andan mucho más al aire libre. Pero si estamos hablando en invierno, pues aquí normalmente las vacas están en establos y vean las condiciones en las cuales podrían estar. Entonces su contaminación va a aumentar. ¿Por qué? Porque pues van a estar entre su mismo estiércol, van a estar entre su mismo polvo, entre su mismo pastizal. No va a ser lo mismo entre que estén al aire libre o no. Por eso también va a depender mucho todo esto, obviamente, del clima en el que se encuentra. Sí, ok. Dentro del ambiente tenemos el aire. El aire, bueno, ¿qué nos va a proporcionar el aire? Pues tenemos que vamos a tener microorganismos que van a estar en la atmósfera, es decir, en el ambiente del aire, del establo, que van a provenir de los excrementos, de las pajas, de los alimentos, y que todos estos microorganismos van a ser
resistentes a los cambios de temperatura, de oxígeno, de luz, de humedad, o sea que todo eso pues no les va a hacer nada a los microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos vamos a poder encontrar en el aire en un establo? Pues vamos a poder encontrar microorganismos gram positivos, esporulados, y que vamos a tener microorganismos como micrococos, como Streptomyces, como algunas esporas que provienen de mohos, como de Penicillium y Aspergillus. El agua que se utiliza para limpiar todo el material, todo el equipo de ordeño, todo lo que es de la higiene del animal, todo lo que toma el animal, también es muy importante. ¿Por qué? Porque si esa agua está contaminada o tiene algún problema de contaminación, vamos a encontrar, obviamente, aquí principalmente microorganismos del grupo Psicrófilos, como del género Pseudomonas, y algunas bacterias coliformes fecales, ¿sí? El suelo, que es otra fuente principal por parte del ambiente, tenemos aquí presentes microorganismos termófilos y microorganismos termodúricos, donde la leche, pues obviamente sabemos que la leche no tiene contacto con el suelo, pero sí tiene contacto con los animales, con el utensilio y con el personal. Por lo tanto, eso hace que, bueno, pueda haber microorganismos como Clostridium, y esos pueden estar presentes, obviamente, en la leche. Se podrían preguntar, ¿cómo Clostridium va a estar en la leche? ¿Cómo llega el Clostridium en la leche? Si el Clostridium es un microorganismo que es anaerobio estricto, que principalmente lo vamos a encontrar en el suelo. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo carajos puede llegar a la leche? Pues puede llegar a través de los mismos animales, a través del utensilio y del personal, porque no hay un buen manejo sanitario, porque no hay un buen manejo operario en esa granja. Por eso puede llegar. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque pues todo esto va a generar pues problemas finalmente. Las etapas de contaminación en la leche cruda, si hablamos por parte exógena, estamos hablando también del animal. En el animal, pues a través de muchas fuentes de contaminación, pueden llegar especies de bacterias de los géneros Bacillus, de Clostridium, de coliformes. En el caso del personal, o sea, estamos hablando de microorganismos que van a contaminar a la leche de manera externa, eso quiere decir exógena, externa. ¿Y cómo van a llegar a la leche? Pues van a llegar a través de esto, de las personas. Las personas a través de la piel, a través de las vías respiratorias, como lo dijimos hace rato, a través de las vías respiratorias por Mycobacterium tuberculosis del tipo humano, por Shigella dysentery, por Salmonella, por Escherichia coli, por Streptococcus fecales, por micrococos, por estafilococos, etcétera, etcétera. O sea, todos los microorganismos que nosotros podamos contraer y llevar al animal, de esa manera puede llegar. O sea, todos estos el animal, el personal, el equipo de ordeño son agentes externos que van a hacer que llegue el microorganismo a la leche. A eso se refiere este punto. El equipo de ordeño, pues igual va a constituir una parte importante. ¿Por qué? Porque pues se van a usar este equipo de ordeño, si no va a ser manual, va a ser a través de este tipo de, como dije hace ratito, de tubos. Ajá. Entonces, bueno, si no están bien lavados, si no tienen buena higiene, vamos a encontrar especies de géneros de streptococos, de coliformes, de Pseudomonas. Y que dentro de todo esto vamos a tener también bacterias termodúricas como micrococos, enterococos y algunos lactobacilos. Entonces es bien importante saber que no, evitar que no llegue nada de esto al animal. Otra fuente de contaminación, sí, dime.
Una pregunta. Entonces, ¿sí? ¿quién se encarga de toda esa limpieza? Pues la gente encargada de la granja. Por eso recuerden que una granja es como si fuera una industria de alimentos, nada más que es una industria ganadera, porque una granja tiene que tener su propio cronograma de personal, es decir, tiene que tener personal encargado del establo, personal administrativo, personal de limpieza, que se encargue de cada uno de los animales, porque además hay que checar, porque las granjas normalmente las granjas deben de ser de una sola especie, ¿sí? Porque lo que pasa es que a nosotros nos pintan que una granja, pues es donde hay patitos, puerquitos, vaquitas. No, ya cuando estamos hablando de este tipo, tal vez sí sea, pero estamos hablando de una granja como la granja esta que se van de paseo los niños. Aquí estamos hablando ya de una granja, pues ya de otro tipo, de tipo de producción hacia un alimento. Y esto es mucho más estricto. Es como Yo la no sé si... en la parte 2 de la de Super Engórdame, ¿no? O sea, que la gente cree que la granja de pollos es como que están igual en pasto, libres y Ajá, así es. Y la situación no eso. es esa, es otra. Y por eso van a ver este documental que está viejito, pero es un documental bastante completo que habla de todo el grupo de los alimentos y la situación que es la realidad, nada más porque ese documental está viejito. Después les voy a dar unos del 2020, creo que ese es del 2008. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron. Se llama Food Inc. De hecho, fue nominado, creo, al Oscar hace mucho tiempo, cuando se salió en el 2008. ¿Alguien ya lo vio? No. No, profesora. Ok. Entonces, lo van a ver para el martes, Food Inc. Y yo les sugiero que lo vean con su familia, para que de verdad es un documental que vale la pena. Y ahí se reduce en términos generales, habla mucho de muchos factores importantes o de de muchos aspectos importantes de la microbiología. Habla de ¿Podría otros. repetir cuál es el nombre del documental? Sí, es Food, de comida, Inc. Es el documental. Si tengo al rato o si alguien lo busca y lo manda al chat como la otra vez, búsquenlo. Pero creo que está en YouTube. Si yo lo tengo, se los envío. Lo voy a buscar. Ok, bueno. El estado del animal. Les decía. Entonces, yo no sé, otra pregunta. Yo no sé si ustedes, si pueden tener optativas de producción animal. Pero si ustedes pueden tomar alguna optativa, en el caso de los ingenieros en alimentos, sería muy bueno que tomaran, permítanme tantito. Digan. ¿Sí? Ajá. Sí, soy yo. Sí, porque no estaba yo presente. Yo marqué por teléfono y y me dijeron que mañana lo traían. Sí, eso me dijeron, que porque ya no iban a regresar. A ver, diga, pero ¿sabes qué? Me puedes hablar más tarde porque ahorita estoy dando una clase. Estoy ocupada. Hasta luego. A ver, continuamos. Perdón, chicos. Bueno, parece que ya pusieron algo sus compañeros ahí en el chat, ¿sí? Ok, bueno. El estado les decía que si ustedes pudieran llevar
manejo sanitario como optativa antes que esta o a la vez que esta, se explicarían muchas cosas, porque les serviría mucho, porque incluso ahorita no tengo chicos de producción animal, pero ellos, lo que son de biología y de producción animal, toman mucho como optativa microbiología de alimentos. Pero en el caso de ustedes, sí chequen esa de manejo sanitario porque es muy, muy interesante, sobre todo para estos temas, para carnes y para leche, ¿sí? Bueno, continuamos. El estado del animal, ¿sí? Que también, bueno, es importante, es otra fuente de contaminación hacia la leche y esto es al momento de ordeñar. El estado del animal es en qué condiciones se va a encontrar el animal. ¿Cómo va a estar el animal? Si es un animal bañado, si es un animal limpio, en qué condiciones está en el establo que está relacionado con el ambiente. Es decir, porque es un animal que puede tener partículas de excremento, que puede tener tierra, que puede estar presente en las sobras de alimentos que les van a dar, que estos pueden estar adheridos en la piel, que puede tener pelos, las células epiteliales y todo esto va a llegar a la leche, ¿sí? Si puede contener esto en la piel el animal. Y se encuentra, como ustedes pueden ver en las imágenes que están aquí puestas en la diapositiva, ¿sí? Y si fuera un ambiente más sano, con un bienestar mucho más saludable para el animal, evitaríamos todo este tipo de contaminación, ¿sí? E incluso antes de ordeñar, pues deberían de tener ese animal limpio, deberían de lavar la ubre, ¿sí? Para deberían de evitar que la cola esté limpia, de tener una cola inmovilizada, ¿sí? Lavando esa ubre con soluciones para ordeñarla. Y ustedes lo pudieron ver en el pequeño episodio de ese documental, ¿no? ¿Qué vieron? Que le ponían yodo a las ubres. Ajá. Sí, porque es una manera de esterilizar para evitar que haya la primer contaminación de estas hacia la leche, ¿sí? Y de eso de qué va a depender, pues en las condiciones en que estén los pobres animales. Ustedes, no sé si les ha pasado que cuando viajan, luego hay unos bien flaquitos, van sobre la carretera y van viendo el ganado y hay unos, pero bien flaquitos. Hay unos que de plano, híjoles, ¿en qué condiciones pueden estar? Entonces, todo eso, pues, tiene mucho que ver. Y si todo esto lo mantienen limpio, pues también las plagas, pues, va a haber menos, ¿no? O sea, siempre va a haber un control. Por eso el manejo sanitario que les digo, hay control de plagas. Y estamos hablando de plagas como los roedores, como los insectos, principalmente las moscas, ¿sí? Entonces, es importante tener todo esto en las mejores condiciones. ¿Por qué? Pues porque hay alimentos, obviamente, y paja que van a servir como cama donde estos animales van a echarse y estos pues son microorganismos como fuente de contaminación y que van a llevar a cabo ciertas alteraciones en un alimento, porque vienen de, pues, las heces, se van a encontrar en las ubres y obviamente en las pieles de los animales. Y que es una fuente importante, principales de enteropatógenos como Salmonella y Campylobacter, que estos dos microgéneros, estos dos géneros patógenos, estamos hablando de especies patógenas de estos géneros, porque recuerden que también hay especies que no son patógenas. Entonces, las especies patógenas de estos dos géneros, de Salmonella y Campylobacter, provienen por este tipo de contaminación. Entonces, aquí el estado del ordeñador. Hablamos del estado del animal, en qué condiciones está el animal, pero ahora vamos con el ordeñador. ¿Qué pasa con el ordeñador? Bueno, pues es que el ordeñador, sí, va a jugar un papel importante porque simplemente es el que va a tener uno de los primeros que va a tener contacto con la leche. Aquí, porque sabemos que la ordeña puede ser manual o automática, y si en el caso que este ordeñador no se lavara las manos, vean cómo sería el primer contacto.
Y lo peor, que si esta se las humedece con la misma leche. Entonces, porque luego llega a suceder que para lograr esa lubricación que necesiten ellos para hacer un buen ordeño, porque ordeñar no es tan sencillo, es una técnica complicada, pues sería mucho más fácil. Entonces, imagínense que llega aquí, de estas manos de este señor, ¿qué va a llegar aquí? Entonces, es muy importante que tenga, obviamente, todo esto, manos bien lavadas, la persona limpia, etcétera. Algo que normalmente no pasa. ¿Qué tipo de microorganismos va a aparecer aquí? Aquí aparecen contaminación de microorganismos también patógenos. Y que muchos de ellos van a ser patógenos entéricos como Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Leptospira, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus. Y ya imagínense, o sea, E. coli ya se van a saber qué coli estoy hablando. Y la Leptospira también es un microorganismo completamente del torrente sanguíneo, que si no hay expertos que las hayan trabajado con este microorganismo, es difícil de detectar. Porque además es un microorganismo que viene de la orina del animal, como roedores, ¿sí? Como gatos, como conejo, como perro. Entonces, imagínense. Y si habláramos, en el caso de que habláramos de una ordeña automatizada, pues si estos tubos no estuvieran en buenas condiciones de limpieza, sería también lo mismo. Entonces, las fuentes de contaminaciones principales, obviamente, a través del estiércol, pues son los coliformes. Y que estos alcanzan al animal por medio de estos utensilios que no están bien limpios, no están bien higiénicos, no están bien lavados. Entonces imagínense, aquí ya va incrementando la cantidad de microorganismos que puede llegar a un alimento fresco llamado leche. Y aquí estamos hablando de microorganismos patógenos y estamos hablando de microorganismos también deteriorantes, que van a causar ese problema. Otra fuente de contaminación, pues, son los utensilios y el transporte. Porque la leche, una vez que está ya que se ordeñó y que ya, el primer contacto de esta, pues, es el material donde va a estar que es la cubeta, donde va a estar en ordeño, y si es automático, donde el estanque donde va a llegar la leche. Y que ahí estos tanques en donde va a llegar la leche, pues se tienen que permanecer y poder llevarlos al transporte para poder así, obviamente, llevarlos a su destino. Pero para que llegue este estanque, ¿qué vieron en el documental? ¿Cómo debe de estar la leche? Se ordeña, y de la ordeña, ¿hacia dónde va? Hacia un tanque de refrigeración. Hacia un tanque de refrigeración, porque es el principal método de ordeño, para que después se lleve a ¿qué? A pasteurizar inmediatamente. ¿Sí? Que ahí hablaban, en este caso, hablando de una leche que se usa para otros productos, pero en este caso estaban produciendo leche bronca, y que esa leche bronca no podía llevar ningún método, porque, pues, ¿cuál es el concepto de la leche bronca? ¿Cuál es el concepto de leche bronca, chicos? Mantener los nutrientes que sea recién salida de la vaca. Así es. Entonces no pueden esterilizarla o pasteurizarla, porque entonces ya no es leche bronca. Y entonces, pues, todo eso vas viendo que se va a ir multiplicando la cantidad de microorganismos, es decir, la cantidad del factor de crecimiento de 2 hasta 50 veces de esa microbiota que pueda crecer. Y que el transporte, pues, debe de tener, pues, ciertas condiciones, debe ser
un transporte que tenga un tanque, que sea una cámara de refrigeración a una temperatura entre 3 y 4 grados centígrados para poder Profesora, llevar la leche, ¿sí? por ejemplo, en el documental decía que de 2 a 3 grados la leche debe permanecer fría, porque si lo manteníamos a 4 grados centígrados iba a haber una diseminación de una bacteria. Ah, bueno, pero ellos hablan en este caso por los estos, ¿cómo se llama? Por la pseudomonas, por los estos psicrófilos. Sí, puede ser, pero esto, o sea, entre 3 y 4 o 1 y 2 grados, como quieras, pues tiene que ser inmediato para llevarse a pasteurización. Ahora, Profesora. permíteme, estaban hablando de esa temperatura porque estaban hablando de leche bronca que debe durar ahí varios días. Pero cuando nada más estamos hablando de transportar esta leche para llevarse a pasteurización, pues esto no implica mucho. Sí, dime. Bueno, es que en el documental decía que para llevarla hacia los tanques pasaba por 2 tipos de tubos, uno por donde pasaba la leche y otro por fuera donde a través de agua fría para mantener la temperatura. Ajá, para mantenerla fresca. Así es. Así es. Así se hace. Pero porque a ellos les interesa tener la leche bronca. Recuerden que cuando estamos hablando ya de una leche, en este caso, nosotros, de una leche que se va a usar para otro fin, ¿sí? Pues ya así se tiene que pasteurizar. Pero cuando llevan una leche bronca, pues incluso la persona esta que demandaron ya hasta tenía, creo que sus envases, ¿no? De leche bronca. Sí. Entonces, pues ya eso, estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de una leche que pues no tenía nada de método de conservación más que la refrigeración. Entonces sí tenía que ser muy estricto esto, ¿no? La otra cosa, bueno, importante pues es obviamente con todo esto pues la buena higiene de los agentes que se van a usar para llevar a cabo la limpieza del tanque, ¿no? Entonces es importante tener limpieza de este tanque. ¿Qué tipo de microbiota va a crecer en esta parte? Pues aquí puede crecer más frecuente pues microorganismos termorresistentes, ¿sí? Porque, bueno, va a tener razón más que suficiente para tener un máximo de higiene. Entonces, como son microorganismos termorresistentes, la higiene tiene que ser severa, porque si son microorganismos termorresistentes, ¿qué quiere decir? Que aunque los... No mueren por el calor. Sí, Ajá. que no mueren por el calor, Sí, que siguen ahí. Exacto, que aunque temperaturas altas. exacto, que aunque ustedes lleven esa leche a pasteurizar, que es lo que normalmente se hace, estos no se van a morir, van a seguir. Antes, cuando no había nada de esto, como nuestros abuelitos o bisabuelitos, porque ustedes están más jóvenes, ¿qué tipo de leche tomaban? Bronca. Tomaban leche bronca, pero la Bueno, hervían. no tanto bronca, era leche de qué? De establo, porque en realidad vamos a ser honestos, chicos. La leche que dicen que es leche que tomamos, pues tampoco así como que leche, pues no es. Ya está muy procesada. O sea, suponemos, nos imaginamos y nos hacemos la idea de que es leche. ¿Están de acuerdo? Porque si ustedes toman una leche, que ya hay muy pocos aquí en la Ciudad de México, y los que hay están aquí más bien alrededores, porque es el Estado de México, de algunos establos. A lo mejor en algunos pueblos de otros estados todavía la gente puede llegar a tomar leche. Pero aquí nosotros, los que vivimos aquí en la ciudad, pues así como que leche no tomamos. Es una leche muy procesada. Esa es la realidad. Y ese es un problema que les digo que son engañosos. ¿Por qué? Porque pues ya debería, el único creo que es más honesto es creo que Nutrileche. Porque Nutrileche sí pone fórmula láctea. Y eso es lo que deberían de poner el resto. Pero no lo van a hacer, porque, pues, la cuestión económica, ¿no?
pero no va a ser Profesora, leche. Ajá. es procesada porque se calienta mucho la leche y empieza a perder los nutrientes. Así es, pero además es procesada, Oscar, porque es una leche que ya le quitaron la nata, que ya obtuvieron crema, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, ya muchos de los componentes, ya no sé, por medio de la pasteurización o ultrapasteurización, que es la esterilización, se eliminan muchos nutrientes y lo que hacen ellos para complementar esa tabla nutricional, pues es adicionarlos ellos para que cumplan con todos esos componentes. Okay. Entonces, por eso es muy procesada. O sea, y si tú, por ejemplo, toma, o sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La leche que tomaban antes sus bisabuelitos o abuelitos o bisabuelos, ¿cómo era? Era leche, normalmente era leche de establo. Era leche que compraban su leche, bueno, aparte de la Conasupo, porque la leche de la Conasupo siempre va a existir, pero ahí sí hablan de fórmula láctea, o sea, ahí sí dicen es fórmula láctea. Entonces, la leche iban al establo, compraban sus litros de leche, llegaban a la compraban bronca, ¿sí? Compraban leche bronca, porque era leche recién ordeñada, la tenían en sus tanques, o incluso iban los vendedores y traen sus estos, ¿cómo se llama? Sus trastecitos estos como de aluminio, no sé cómo se llama ese material, que son así como cuadraditos así. Así como balde, ¿no? Ajá, tiene sus orejitas y tenían ellos una jarra que era como, que medía el litro. Y entonces entraba esta jarra aquí y medían los litros y te vendían la leche en los tóperes o las mismas ollas. Por lo menos a mi abuelita sí le llegaban a vender la leche. Y ella, ¿qué hacía? Mi abuelita agarraba, hacía y ponía su olla de peltre, que la usaba, la tengo aquí en la imagen, y la ponía a hervir. ¿Qué estaba haciendo ella al ponerla a hervir? Pasteurizando. Ella no me decía porque no sabía, porque mi abuelita ni siquiera la primaria estudió, no sabía escribir. Era una persona sumamente inteligente, porque era muy inteligente, pero no sabía leer y no sabía escribir. Pero te decía las cosas, hacía las cosas. Entonces, ella la ponía, porque me decía, es que si no se hierve, se va a echar a perder. O sea, ella sabía que si esa leche no servía, pues se iba a echar a perder. Y que el refrigeración en esos entonces pues no era a veces tanta opción. Entonces tenía que hervir, pero además la hervían porque ¿qué se genera al momento de hervir esa leche? La nata. Que era todo mundo era lo que esperaba. Hay gente que no le gusta, pero en ese entonces a muchos de nosotros sí nos gusta. Entonces sacaba la nata y iba sacándola, una vez que hervía se formaba y sacaba, era así, hasta que se veía casi amarillita porque pues era toda la grasita. Entonces ahí va sacando. De alguna manera ella ya estaba procesando esa leche, porque ya le estaba quitando un poco de grasa al momento de sacar la nata. Y cambiaba, por supuesto que cambiaba la consistencia y cambiaba el color de esa leche cuando se le quitaba la nata. Y esa leche era la que nos daba con café o con té, o siempre nos la daba mezclada, muy rara a la vez, nos las daba solita, ¿no? Entonces, profesora, esta es la manera en cómo funcionaba antes. No iban al súper a comprar la leche. Y después llegó la Conasupo. Sí, estaba la Conasupo, pero se sabía que la Conasupo, y que todavía tienen esa costumbre. ¿Qué hacen con la leche de la Conasupo, chicos? Hasta el día de hoy. la hierven cuando la ponen a hervir, pero ¿qué hacen? De momento, ¿qué hacen? Porque además van y se traen sus 5 o 6 litros de leche. la refrigeran. No, refrigera no. Hay otra cosa. Una la refrigeran, las que van a usar, pero otra la congelan, ¿no? Ah, sí. O no la congelan. Sí, de hecho. Porque esa dicen, bueno, ahorita no la vamos a usar, la vamos a congelar y vamos a meter al refri, o llegamos luego y la hervimos y ya no la tomamos, ¿no? No es algo que
que llegamos y nos tomamos la leche así. Y es una fórmula láctea, chicos. Sin embargo, tenemos ese hábito o tienen ese hábito las mamás o los papás, porque no me digan, todos somos hijos de la CONASUPO. Ahorita se llama, en mis tiempos se llamaba CONASUPO, ahorita ¿cómo se llama? Linconsa también se llegó a llamar. Vean ahorita, pero en mis tiempos era CONASUPO, entonces siempre decíamos que todos éramos hijos de la CONASUPO, porque todos o la mayoría, por la cuestión económica que tenía el país, muchos de nosotros, pues terminamos creciendo con esa leche. Porque en efecto, la leche así que sí es cierto, tiene mejores propiedades, era de establo, era de vaca, sí era una leche más cara. Por supuesto, era un alimento mucho más caro que a veces pues no alcanzaba para los bolsillos de muchos mexicanos. Entonces, pero todo eso, vean, o sea, los mismos abuelitos, los mismos bisabuelitos hacían todo eso. Y ahora, hoy en día, muchos todavía hacen ese tipo de cosas. Ya hay menos establos. Hay algunos alrededor de la ciudad, de la Ciudad de México, por el Estado de México, hay algunos. Pero sí es bien importante, es diferente. Ahora ustedes hagan un ensayo, consigan leche de establo, la hierven, tómense un vaso y tómense un vaso de una leche Alpura o leche Lala y van a ver la diferencia en sabor completamente, en consistencia. O por ejemplo, profesora, yo un tiempo estuve viviendo en Michoacán, bueno, de hecho crecí allá y tuve mucho contacto con los granjeros, bueno, en este caso, que producían tanto las hortalizas como tenían su crianza de vacas y de chivos. Y entonces ahí fue cuando empecé a tomar leche bronca, bueno, leche directamente de la vaca. Y también teníamos cabras. Ajá. Y allá se decía que la leche de cabra era más cara porque tenía un sabor diferente y también porque tenía mejor otros aporte nutrientes. nutricional. Sí, Ajá, sí. que la leche de vaca. Sí, va a cambiar porque en efecto, además que es mucho más escasa, las cabras, o sea, todo eso va a contar, pero sí tienes razón. Incluso ustedes ven que el queso de cabra es mucho más caro, o sea, son cosas ya muy más específicas, pero sí, tienen mucho que ver los nutrientes, pero a esto se debe, ¿sí? Ahora bien, dentro de los transportes, pues está también los utensilios, ¿no? Ya vimos la parte de transporte, que hay que ver todo cómo se va a manejar, cómo se va a llevar, y la parte pues, de utensilios, que abarca lo que es la maquinaria, ¿sí? O todo lo que se va a usar para llevar a cabo esa ordeña. Y estamos hablando de máquinas, de los utensilios de las tuberías estas, que pueden estar mal lavados, mal secados, y eso obviamente va a hacer que haya una mala proliferación, ¿no? de este microorganismo. ¿Y qué microorganismo? Era lo que les decía, porque eso les preocupa mucho de la temperatura que sea mucho más baja que 4 grados, que lo que comentaba su compañera del documental, por la aparición de esta microflora, psicrófila, ¿sí? Y que también podemos tener, obviamente, bacterias lácticas y bacterias y enterobacterias que vienen de los coliformes, ¿sí? Hablamos específicamente de Escherichia y Aerobacter, que son los microorganismos principales que van a estar presentes en caso de que no haya una buena higiene en los utensilios y en las máquinas. Todos los equipos que van a recoger la leche, bueno, es importante evitar que esté en buenas condiciones higiénicas para evitar esta contaminación por ciclótrofas gram negativas, ya que estas pues son obviamente un factor de contaminación importante porque se van a encontrar a través de las tuberías o por mal diseño. Por mal diseño, porque entonces al momento de llevar a cabo el lavado, muchas de las veces, pues la limpieza no puede llegar o los líquidos desinfectantes que van a usar no llegan por el diseño que tiene a donde tienen que llegar y van a ir guardando ahí pues mucho alimento o mucha leche rezagada y se va a ir contaminando. Por eso es importante pues tener una buena
limpieza y desinfección adecuada para evitar este tipo de contaminación. La otra contaminación muy importante, pues, es la calidad de agua. El agua, ¿por qué? Pues porque sabemos que el agua dentro de la industria de la leche es importante, ya que obviamente se usa para todo en cuanto sea, desde que esté en la granja del animal hasta que llega a la industria. Y en este caso, bueno, sabemos que se usa el agua potable, y esto es para evitar que pues haya contaminaciones. Obviamente es el agua que se va a usar también para llevar a cabo el lavado de todo el equipo y la maquinaria que se va a usar. Y esto hace que pues igual la principal fuente de contaminación que puede llegar a través del agua pues son por microorganismos micrófilos. ¿Sí? Todos los métodos, una vez que ya vimos cuáles o cómo se puede contaminar la leche o cómo pueden llegar los microorganismos a la leche, bueno, pues también va a haber métodos que nos digan cómo puede evitarse esa contaminación. ¿Por qué creen que se hicieron el HCCP de los puntos críticos de control en cada uno dentro de los procesos? Pues porque hay que detectar en qué paso es el punto crítico para poder controlarlo. ¿Y qué hace eso? Es prevenir a que llegue ese microorganismo, ya sea que pueda ocasionar un problema de salud o ya sea que pueda deteriorar el alimento. Entonces, esto hace que evitando y controlando esta contaminación, vamos a reducir, pues obviamente, todos estos problemas que nos pueden ocasionar los microorganismos. ¿Y cómo lo vamos a poder controlar? Bueno, ¿cómo se controla el estado higiénico sanitario del animal? Obviamente siempre se va a controlar teniendo prevención y obviamente el control de la mastitis, que es donde se va a iniciar el problema de contaminación en la leche. Mantener, obviamente, medidas higiénicas adecuadas como una higiene en el ordeño, un diseño higiénico, obviamente, en las instalaciones y los materiales, unos programas de limpieza y de desinfección. Dentro de esto, bueno, en el exterior del animal, pues hay que tener limpieza en la ubre y en los pezones antes de llevar a cabo la ordeña. En los utensilios y en el equipo, pues tener el lavado, ¿no? Que se llama cleaning please. Y esto, bueno, hay que hacer pruebas para evaluar esa limpieza y esa desinfección. Hay que programar control de pestes y control de plagas, evitar contaminaciones, obviamente, del aire, del agua, y obviamente, por último, el control y la formación del personal. Es decir, orientar, dar cursos a todo el personal. ¿Para qué? Pues para poder prevenir toda la contaminación que pueda causar después en el futuro un problema económico a la industria, que eso es lo que realmente a ellos les interesa. Entonces es importante, muy importante, pues controlar todo eso. ¿Y dónde se ve todo esto? Obviamente, recuerden que ese tema lo van a ver el equipo que va a dar todo lo de las normas, las leyes, las legislaciones internacionales. Aquí también van a ver esa parte de las buenas prácticas de manufactura, las BPM o la POES, que son prácticas POES operarias, prácticas operarias sanitarias, algo así. La hay que buscar bien, pero es de limpieza finalmente. Todo el HCP, que es los puntos críticos de control, donde controlarlos. O sea, todo eso implica todo esto, el control sanitario para evitar que se lleve a cabo la contaminación en este alimento. Y en todos los demás, aquí estamos hablando de leche, pero esto va a ser para todos los alimentos. ¿Cuáles son todos los microorganismos o el grupo de microorganismos que se van a encontrar en la leche una vez de que ya vimos por dónde pueden llegar?
Bueno, tenemos dentro de los grupos más importantes que se encuentran en la industria de la leche o la leche como un alimento fresco, tenemos principalmente a bacterias. Bacterias que dentro de las cuales tenemos bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y en estas tenemos, en las gram positivas tenemos las bacterias lácticas, tenemos bacterias del género micrococos, tenemos estafilococos, tenemos esporuladas y tenemos diversas, es decir, otras más. En las negativas tenemos enterobacterias, tenemos acromobacterias, tenemos micobacterias y tenemos diversas también. Pero también pues va a haber mohos y también va a haber levaduras, que son las que, bueno, obviamente pues nos van a dar un problema en un futuro después de que ya hayan dañado las bacterias. Pero por eso, por las condiciones, por la composición química que va a tener el alimento y todo lo que conlleva, nos va a causar este problema de salud. Aquí le vamos a dejar en la clase y entonces ahora sí, las que quedaron pendientes de decirme del documental, vamos a participar. Las escucho, chicas. Bueno, lo que yo iba a comentar es de que todo eso de la venta de leche bronca empezó por una crisis de que ya no compraban la leche a las granjas. Entonces esa granja, la familia, se vio obligada a buscar medidas para vender la leche y que no tuvieran grandes pérdidas monetarias. Ajá. Claro que estaban conscientes de lo que eso podía generar, porque además tenían una tienda que era de productos orgánicos. Así es. Así es, sí, en efecto, siempre va a haber un motivo para iniciar algo, pero el problema es tener una logística y ver todos los pros y los contras cuando uno va a echar a andar un negocio. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Entonces es importante tener toda esa información, porque, bueno, en el caso de ellos, pues no tuvieron ese problema, pero la persona que sí lo hizo y que se hizo rico y que al final sí se metió en una broncota y que aún así seguía diciendo que no, que fue creo que fue el último caso, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la leche. Sí, es el último. ¿Quién más iba a hablar? Bueno, yo no iba a hablar hace rato, pero ¿puedo hablar? Sí, nada más que después de tus compañeras, creo que seguía Sofía, y luego, ¿quién más me dijo? Yo, Diana. Y Diana, y luego si quieres tú, Saray. A ver, así, Sofía, Angélica. Sí, bueno, a mi punto de vista, yo creo que esta persona se está justificando mucho con que en el año de 1880 obviamente te ibas a enfermar, ¿no? Ajá. Pero lo que no está tomando en cuenta, a mi parecer, es de que obviamente en ese año no, porque no teníamos los mismos avances tecnológicos, bueno, en cuestión a ciencia, ¿no? Ajá. Entonces, ya ahorita se me hace una barbaridad, sinceramente, que se atreviera a vender ese tipo de leche. Y yo no sé por qué, bueno, Salubridad no intervino en ese aspecto, pero yo considero que está muy mal lo que hizo. Sí, porque además... La comida no era ilegal, ¿no, maestra? Porque no... Sí. Sí, porque además, pues luego, imagínense en Estados Unidos, ¿no? Que luego la prohibieron, creo que ya estaba también en la venta de los supermercados, ¿no? Sí. Algo entendí, ¿no? A ver, sigue, Diana. Sí, bueno, profesora, yo este documental más bien lo dividí en 3 partes. La primera que es en lo económico, desde que cómo mantiene la granja para mantenerlo. Sí. Después en lo que viene la parte en la extracción de la leche, todo lo que conlleva, lo que utilizan. Y en la última parte yo lo vi en lo que fue, bueno, a mí se me hizo esa la más importante, lo que ocurre con la pasteurización y como mencionan con el granjero que se hizo rico por la leche, que él se justifica diciendo que todas sus vacas, bueno, más bien a su leche, les hace pruebas de PCR, para que son pruebas de patógenos y coliformes. Ajá. Pero es como dicen, todas, bueno, más bien, cuando salió positivo en la E. coli, supuestamente tuvieron que quitar del mercado todos los galones de leche que él había producido, porque en todas había salido positivo. Entonces esa es mi duda,
si ya, o sea, si al tener la prueba y al salir positivo y al quitarlo del mercado, ¿no se supone que tiene que cumplir con un cierto tiempo en el que no puede producir? Por supuesto que sí, pero el problema, ¿saben qué es? Que, bueno, nosotros ya, de plano, ya no tenemos defensa de que dicen que somos un país corrupto y eso no hay ni, o sea, no podemos defender lo indefendible. Pero Estados Unidos, que siempre peca de que todo lo hacen muy correcto, ahí, no, aunque ustedes crean y tengamos una imagen de la FDA, que es la que pues va a autorizar muchas cosas y ustedes se van a dar cuenta en otros documentales, pues igual le entra la corrupción. Al final de cuentas, no les interesa. Y lo van a ver en el otro documental porque les digo esto. ¿Sí? Son ¿cómo se les dice? Desafortunadamente son asociaciones que pues van a seguir rigiendo en este caso las dos industrias más importantes, que es la de alimentos y la farmacéutica. Y son muy poderosas. Eso es como lo van a ver en el documental que les acabo de dejar, se van a dar cuenta cómo es que rigen mucho esos poderes y que a veces gente o industrias pequeñas no pueden avanzar por ese tipo de asociaciones. Saraí. Sí, yo nada más quería decirle que de lo que dijo Alison, que yo vi o yo entendí del documental que se puso de moda porque decían que aliviaba alergias el consumo de la leche bronca. Por eso fue que se empezó como a aumentar la demanda y fue cuando estas personas que salen en el documental empezaron a comercializar con ella porque se empezó a hacer famosa porque decían que aliviaba alergias. Y de inicio y de principio funcionaba, porque si se acuerdan, no sé, o corríjanme, porque yo ya tiene rato que lo vi, si se acuerdan, al inicio la señora la mamá del niño comenta que le estaba funcionando al niño, creo que se lo empezó a dar por, no sé si por una alergia o por un problema de asma, no sé, algo así. Sí, era pero por alergia. ella comenta que le estaba funcionando, pero después, obviamente, vino el problema, ¿no? Entonces, sí, de hecho comenta que, si mal no recuerdo, que 2 semanas después que el niño la estuvo consumiendo, que fue cuando ella compró en más cantidad, fue cuando el niño empezó con dolor de cabeza. Sí, ya estaba la bacteria ahí dentro, porque además pues tardan, y una vez que está dentro, cuando la empieza a detectar el torrente, y sobre todo en el torrente sanguíneo que están los glóbulos, los leucocitos, que son las células que blancas, que son las que van a detectar del sistema inmune, parte del sistema inmune, que van a detectar pues todos los agentes externos que no son parte del organismo y empezar a echar la alarma, ¿no? A ver, Yair y Vanessa, y luego Leila. Bueno, yo lo que quiero resaltar que yo en lo personal, bueno, ya viendo ese episodio, yo antes sí hubiera consumido leche bronca. Ahorita yo siento que ya no, porque pues sí ya es como lo que comentaba usted hace rato, profesora, que los abuelitos y antes pues sí eran otros tiempos, a lo mejor igual por lo que yo veo el tipo de crecimiento que hacían las vacas era un poquito más más sano, más saludable. Claro. Y pues por eso mismo pues igual todos los abuelitos o así igual me tocó que pues ellos sí consumían ese tipo de leche, sí, ¿no? Lo consumían. Y hasta inclusive tenían ellos sus vacas y pues ahí quiera o no también era una forma de ingresos en su familia. Y pues yo digo que igual ya poco a poco, como usted dice, ya se fue como que desapareciendo, y ya por eso mismo yo me quedo como que con eso, que pues sí, sí la llegué a probar, pero ya ahorita ya no, ya por los conocimientos que tengo, y que me da, y pues ya Y de hecho la leche bronca se decía, yo me acuerdo que mi abuelita decía, porque ella tenía su rancho, decía que servía para curar, había una enfermedad que ya no se escucha mucho,
que seguramente sigue estando, pero ya con otro nombre y lo voy a investigar, que se llama tosferina, no sé si algunos la han oído. Y entonces ella me decía que con la leche bronca se curaba la tosferina. Entonces, bueno, pues ellos sabían por sus remedios, pero bueno, o sea, la tomaban como, pues como un remedio, no como parte de un alimento ya y bueno, pasar a todo eso. Y como dices tú, o sea, ya tenían sus vacas, sus ordeñas y pues ellos sabían cómo lo hacían. No era lo mismo a ir a comprarle y sin saber en qué condiciones está. Vanessa. Sí, yo quería comentar por la parte de la corrupción, que igual en la película 2 de Super Engórdame también lo habían comentado, que bueno, en ese caso era al revés como aquí, o sea, como que las empresas grandes mienten para pues conseguir más dinero y pues hay la corrupción, solamente que en la de Super Engórdame era al revés porque los ranchos pequeños eran los que sufrían más. Sufren. Ajá, sufren más. Sufren más y lo van a ver en el documental, no me adelanto mucho, en el documental que les dejé, van a ver al final de cuentas quién vende los mejores alimentos. Angélica. Es más bien duda, profesora. A ver, Angélica. En el documental se muestra a una mujer que tenía problemas para lactar y mencionó que le daba leche bronca a su bebé. A ese bebé, ¿qué le puede pasar después? ¿Puede enfermarse o su microbiota se refuerza? No, yo creo que puede enfermarse, porque recuerden que cuando nosotros nacemos, pues poco a poco vamos desarrollando pues ciertos microorganismos y ciertas enzimas. No nacemos con todo. Entonces, pues finalmente somos animales, somos mamíferos. Entonces, somos como cuando los gatitos o los perritos, que están chiquititos y todo puro a través de leche. Entonces, cuando nacemos, se supone que el primer alimento que debemos de consumir, pues es la leche materna. Ajá. Entonces, una vez que se va consumiendo esa leche, en caso de problema que pudiera tener el bebé, pues te dice, lo más importante es que tome el calostro, por lo menos mínimo 3 meses de leche, y aunque después ya no ingiera, bueno, ya no hay problema, y ya no, y después obviamente sustituirlo por una fórmula láctea, que obviamente las fórmulas lácteas, según la etapa del bebé, porque recuerden que las fórmulas lácteas van dependiendo los meses del bebé, pues es dependiendo porque la formulación va cambiando, porque van aumentando los nutrientes conforme la edad. Entonces tienen que ir adaptando el estómago del bebé para que vaya generando esos microorganismos, para que vaya generando esas bacterias, y de manera que cuando ya llegue al año, de tal manera que cuando llegue al año de edad, hablando solo de leche, porque ya al año de edad ya va a consumir otros alimentos, pero hablando de leche, de manera que cuando llegue al año, el niño ya pueda comer leche entera, porque la leche que se come por fórmula, que se toma, perdón, por fórmula, es una leche que no es entera, que les digo, los porcentajes de carbohidratos, de proteínas, de grasa, pues van a variar, son menos a una leche entera. Una leche entera es una leche gruesa, una leche pesada. ¿Por qué? Pues porque van adaptando para que también la biota y las enzimas se vayan generando. ¿Qué pasa cuando tú te adelantas y le das al niño una leche entera? Bueno, puede pasar que el niño se vuelva intolerante a la lactosa o se vuelva intolerante a la proteína, que es la caseína o las proteínas, ¿sí? O que simplemente, y por eso a los niños, pues obviamente les puede dar diarrea o se pueden inflamar del estómago, y agarramos y los confundimos con otras cosas y entonces andamos cambiando, porque estamos acelerando ese proceso que tiene que ser paulatino. Eso es lo que pasa. Y por eso también se estreñen, obviamente. Entonces empiezan a sufrir por estreñimiento. De hecho, cuando hay un cambio de fórmula láctea por edad de los bebés, pues el pediatra te dice, si se estreñe el niño, porque normalmente se estreñen, lo presentan
estriñéndose o dándoles diarrea, lo que hacen es quitárselas o cambiarle la fórmula, precisamente para evitar a que se pueda volver intolerante. De hecho, por eso creamos nosotros también, aparte, alergias. O sea, aparte. ¿Por qué? Porque también a esa edad, a la edad ¿qué será? A partir de los 4 meses ya empiezan y tienen que empezar a consumir, obviamente, otros alimentos, porque ya también la leche, pues ya no va a ser, la leche materna ya no va a tener tan concentrados los nutrientes como al inicio, que va a sentir esa saciedad de que tiene que comer más porque ya no lo satisface. Entonces hay que darle esos nutrientes a través de otros. Cuando empieza uno a introducirle la verdura al niño, cuando empieza uno a introducirle ya la fruta, cuando empieza ya a introducirle la proteína, y así poco a poco. ¿Qué verdura y qué fruta? Pues te lo van diciendo, porque si son alimentos que te pueden causar alergias, alergénicos, como la miel, como la fresa, como el chocolate, que si se los das antes del año, cuando el niño llegue a una edad, puede presentar alergia a esos alimentos por adelantarse a dárselos. Entonces sí hay que tener un buen manejo de ese tipo de información. Pero acelera mucho uno el organismo. Entonces, incluso ustedes, cuando algo no les cae, incluso la leche, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dicen que la leche nos va a hacer bien nutricionalmente hasta los 12 años. Después de los 12 años ya nos va a causar un problema. Sí, es cierto, puede ser un problema hablando, porque a lo mejor como tiene gran cantidad de grasa, como tiene gran cantidad de carbohidratos, pues bueno, por salud del diabetes o de los problemas arteriales o de la obesidad, bueno, lo controla uno. Pero no quiere decir que la dejes de tomar. ¿Y qué hacemos? Bueno, como ya no la puedo comer porque nos cuidamos en nuestra figura o nuestra salud o lo que sea, pues la dejamos de ingerir. Pero yo les puedo decir que la mayoría seríamos muy pocos los que no nos guste la leche. Lo que hacemos es dejarla y luego de repente, pues se nos antoja, por ejemplo, con un cereal. Y ese día quieres llegar a comer un cereal con leche y la vuelves a ingerir, obviamente el resultado va a ser pues que te va a causar gases, que te va a causar diarrea, que te va a causar inflamación, y dices, es que la leche ya no me cae. No, pues ya no te va a caer de momento, porque como dejaste de ingerirla, las enzimas que tenías para degradar ese alimento y poderlo absorber los nutrientes, pues ya no están. Entonces, para que puedas otra vez volver a formar, pues tienes que empezar del inicio, ¿sí? Entonces, aquí mucha gente y muchos doctores y muchos nutriólogos, lo primero que te quitan son los lácteos o la leche. Todo eso te dice, quite lácteos, quite leche porque va a causar inflamación. Sí te va a causar problema, pero te va a causar problema porque desde antes lo dejaste de consumir. Hay personas que yo conozco que nunca dejaron de consumir la leche desde que eran niños hasta la fecha y ya son mayores y no tienen ningún problema. Y no tienen ningún problema porque nunca dejaron de consumir. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces, como la doctora me dijo que debo de comer leche light, pues ya tengo que tomar leche. Entonces, ¿qué leche toman? Toman una leche light deslactosada. Entonces, imagínense qué leche están tomando, ¿no? Entonces, sí es algo bien curioso, chicos, ¿eh? Entonces, la parte del alimento con el organismo sí tiene que ver mucho. Pues hay que saber, porque pues desde chiquitos nos están poco a poco adaptando por la microbiota y por las enzimas que tenemos y que generamos. ¿Qué ibas a hablar, Oscar? Vanessa y Jair. Y acerca de lo que había dicho usted y lo que comentó la compañera, perdón, que sí, de hecho, es también un enfrentamiento en la etapa de la madre cuando está amamantando, que muchas veces no se le puede dar leche materna directa de la madre y se utilizan algunos sucedáneos o leche
o leche materna exclusiva, porque en este caso cuando el niño no recibe la leche materna del recién nacido lactante, más adelante puede obtener o desarrollar algunos síndromes o algunas alergias ya cuando es adulto. Por ejemplo, ahorita habla de la intolerancia a la lactosa. Ese podría ser uno de entre muchos, que normalmente lo que va a hacer es que no tiene o la genética como tal no desarrolló bien la enzima lactasa, que es la que rompe la lactosa en disacáridos o en glucosa y galactosa. Y entonces, como nosotros tenemos una microbiota, esta microbiota lo que va a hacer es que ellos van a degradar esa lactosa y por eso se acumulan los gases en el intestino. Así es. Sí, en efecto. O sea, por eso hoy en día se fomenta mucho a las mamás, bueno, a las que quieren ser mamás futuras o en esta época, pues se está promoviendo la parte de amamantar, porque llegó un punto antes de que ya no querían pues darle pecho a los niños, sino irse directamente a la fórmula. Cuando darles pecho a los niños, pues yo creo que es la parte más importante de cuando nace un bebé. Entonces, que porque no obtengo leche puede suceder, pero ya ahorita hay un montón de tratamientos y un montón de cosas pues, para producir esa leche, ¿no? Entonces sí es bien importante el consumo de la leche materna para los bebés. Yair. Ya había participado, profesora. Ya, es que te das tu manita. Bueno. Sí. Entonces, pues a mí es un documental que me gustó mucho. Es un documental que está muy chiquito, pero habla de puntos específicos. El de Food In es un documental que les va a gustar mucho. Es un documental mucho más largo, es como una película. No sé cuánto dura, si dura 1:30, 2 horas, pero está tan interesante que creo que no se les va a hacer largo. Entonces, ahorita que es fin de semana, véanlo y procuren verlo junto con su familia y verán que pues todos les va a llamar mucho la atención. Porque además no nada más habla de alimentos, habla de mucho entorno, o sea, habla de los alimentos en todos los sentidos, pero también habla del entorno. Sí es un documental ya viejito y voy a conseguir otro que es del año pasado, creo, que a lo mejor habla un poquito menos feo de la industria de alimentos, pero bueno, hay que verlo también. Entonces, aquí le vamos a dejar, chicos, nos vemos mañana a las 12. A las 12 nos vemos para la práctica 1. ¿Sí? Ya todos ya me enviaron el jueves pasado ya me enviaron su bitácora. Ya todos se supone que leyeron la práctica. Denle otra revisada porque mañana les voy a preguntar. Si yo los veo débiles, les voy a hacer examen a todos. ¿Sí? Entonces, los compañeros que van a exponer, ellos nos van a hacer el favor de hacer la exposición y de guiar la práctica. Pero todos tienen que participar y cada uno de ustedes van a hacer ese favor. Pero todos tienen que participar en cuanto preguntas o si hay dudas o si hay una corrección o etcétera, etcétera. Como si la estuviéramos haciendo en el laboratorio. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces nos vemos mañana a las 12, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Luego, profesora, gracias. Recuerden, por el Zoom